Cuando mi hija llegó 2 meses antes de lo previsto, la sala de partos se convirtió en un lugar donde el miedo y la esperanza se entrelazaban. Era una fría mañana de febrero en Barcelona, y la lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas del Hospital Sant Pau. Las contracciones habían comenzado de madrugada, tan repentinas e intensas que apenas tuve tiempo de avisar a Javier, mi marido, antes de que me llevaran de urgencia. «Es demasiado pronto», repetía una y otra vez mientras los médicos corrían a mi alrededor. Las luces del techo se desdibujaban entre mis lágrimas. 7 meses de embarazo, solo 7. No estaba preparada, ni ella tampoco. El parto fue rápido y aterrador. Cuando por fin escuché su llanto, tan débil como el aleteo de un pájaro pequeño, sentí un alivio momentáneo que pronto dio paso a un nuevo terror. Su cuerpecito parecía imposiblemente delicado dentro de la incubadora, cables y monitores, rodeando su frágil figura. La doctora Rodríguez, con su rostro serio pero amable, me aseguró que mi pequeña Lucía era fuerte, pero cada minuto se sentía como una eternidad mientras escuchaba el ritmo constante de las máquinas que la mantenían con vida. «Pesa solo 1,2 kilogramos», me explicó la enfermera mientras yo observaba a mi hija a través del cristal. «Pero sus pulmones están respondiendo mejor de lo que esperábamos». El agotamiento me aplastaba, pero me negué a alejarme de ella. Javier estuvo conmigo las primeras horas, sosteniendo mi mano, susurrando palabras de aliento que sonaban huecas en la asepsia de la UCI neonatal. Después, cuando le dije que se quedara, vi el alivio en sus ojos. «Volveré mañana temprano», prometió, besando mi frente. «Necesito descansar un poco y organizar algunas cosas en casa». Me quedé sola, sentada en una incómoda silla, junto a la incubadora. Cada vez que cerraba los ojos, el pensamiento de perderla me atenazaba el pecho. La noche avanzaba lenta, marcada por el pitido de los monitores y los pasos suaves de las enfermeras que entraban y salían. A las 3 de la madrugada, alcancé mi teléfono y, con manos temblorosas, envié un mensaje al grupo familiar. «Estamos en la UCI, por favor, rezad por nosotras». Mis palabras eran desesperadas, crudas, una súplica no solo de oraciones, sino también de presencia. Necesitaba sentir que no estaba sola en esto, que la familia de Javier, tan unida según él, estaría ahí para nosotras. El hospital se sumía en ese silencio particular de la noche, interrumpido solo por los sonidos mecánicos y algún llanto lejano. Observé a mi pequeña Lucía, con su piel casi transparente y sus venas azules dibujando un mapa diminuto bajo la superficie. Sus manitas, no más grandes que mi pulgar, se abrían y cerraban ocasionalmente. En esos momentos, me permitía creer que sabía que estaba allí, velando por ella. Momentos después, mi teléfono vibró. Esperando consuelo, abrí la notificación solo para encontrar una foto de mi suegra, Carmen. Sonreía, copa de sangría en mano, de pie en la cubierta de un crucero de lujo. El pie de foto decía: «Enviando buenas vibras desde las Islas Canarias». El fuerte contraste entre su alegría despreocupada y mi miedo asfixiante me pareció una broma cruel. Releí el mensaje que había enviado al grupo. ¿Acaso no había sido clara? ¿O simplemente no les importaba? Carmen sabía que el parto estaba previsto para abril. Seguramente habría visto que algo iba mal, que su nieta había nacido prematuramente, que estábamos en peligro. Las lágrimas ardían en mis ojos mientras contemplaba la imagen una y otra vez. En el fondo, se veía a mi suegro, Antonio, y charlando con otros pasajeros, copa en mano. También distinguía a mi cuñada Sofía y a su marido, todos disfrutando de lo que parecía ser unas vacaciones perfectas, mientras yo me ahogaba en preocupación. Escribí una respuesta, la borré, volví a escribir. Quería gritar, hacerles entender la gravedad de la situación, pero las palabras se me atascaban en los dedos. Al final, simplemente apagué el teléfono y lo dejé caer en mi bolso. El nudo en mi garganta creció hasta hacerse insoportable. Las horas pasaron lentas. A las 5 de la mañana,
Una enfermera de mediana edad con acento andaluz entró para revisar a Lucía. Me sonrió con calidez al verme todavía allí, con los ojos enrojecidos y el cabello enmarañado. «Deberías descansar un poco, cariño», me dijo mientras ajustaba alguno de los monitores. «Tu pequeña está estable. Te avisaremos si hay cualquier cambio». «No puedo dejarla», respondí, mi voz ronca por el llanto contenido. «No tiene a nadie más aquí». La mujer asintió, como si entendiera perfectamente. Me trajo una manta y un café que agradeció mi cuerpo exhausto. Ese pequeño gesto de amabilidad, de una desconocida, contrastaba dolorosamente con la indiferencia de quienes deberían haber estado a mi lado. Cuando amaneció, el teléfono seguía en silencio. Ninguna llamada de Javier preguntando cómo había pasado la noche, ningún mensaje preocupado de la familia. Solo el pitido constante de las máquinas y la respiración frágil de mi hija me acompañaban. La doctora Rodríguez llegó temprano para su ronda. Me explicó con paciencia la situación de Lucía, los desafíos que enfrentábamos, pero también los pequeños progresos que había mostrado durante la noche. Sus palabras eran como un salvavidas al que me aferraba con todas mis fuerzas. «¿Y tu familia?», preguntó mientras terminaba de revisar los monitores. «¿Vendrán pronto?». La pregunta me golpeó como una bofetada. Tragué saliva y aparté la mirada, fijándola en el pequeño cuerpo de mi hija. «Están de viaje», respondí, la mentira amarga en mi boca. «No pueden venir ahora mismo». La doctora no insistió, pero sentí su mirada comprensiva sobre mí. Quizás había visto demasiados casos como el mío. Mujeres solas en momentos en que más necesitaban apoyo. Pasadas las 10 de la mañana, Javier por fin apareció. Traía café y unos croissants que no pude probar. Me besó distraídamente y miró a nuestra hija a través del cristal, como si fuera una extraña y no parte de él. «He hablado con mi madre», dijo tras un largo silencio. «Están muy preocupados, pero no pueden interrumpir el crucero. Ya sabes cómo son estos viajes, todo pagado por adelantado y sin reembolsos». Lo miré, incapaz de creer lo que estaba escuchando. En ese momento, con el sol de invierno filtrándose tímidamente por la ventana y el sonido de la vida luchando dentro de aquella incubadora, sentí que algo se rompía dentro de mí. Algo que nunca volvería a ser igual. Los días pasaron, y cada uno fundiéndose con el siguiente mientras yo vivía entre pasillos de hospital y el pitido incesante de los monitores de la UCI neonatal. El tiempo había perdido su significado. Solo existían los momentos en que Lucía abría sus diminutos ojos, o cuando sus deditos se curvaban alrededor del mío. Una promesa silenciosa de que seguía luchando. La rutina se había vuelto mecánica. Por las mañanas, Javier aparecía con ojeras y café. Se quedaba una hora escasa y luego se marchaba alegando reuniones en la oficina inmobiliaria donde trabajaba. «Es temporada alta», repetía como excusa, aunque ambos sabíamos que en febrero el mercado en Madrid estaba más muerto que vivo. El resto del día me quedaba sola, alternando entre la silla junto a la incubadora y la pequeña sala de descanso para madres donde intentaba, sin éxito, conciliar algo de sueño. La doctora Rodríguez se había convertido en mi único consuelo. Cada mañana, durante su ronda, se tomaba unos minutos extra para explicarme los avances de Lucía, por pequeños que fueran. «Ha ganado 30 gramos desde ayer», me decía. Y aquellas palabras me daban fuerzas para seguir un día más. Una tarde particularmente dura, cuando los médicos tuvieron que ajustar la respiración asistida de Lucía tras un episodio de apnea, me derrumbé en el pasillo. Una madre mayor que llevaba semanas en la unidad con su hijo se sentó a mi lado y, sin mediar palabra, me pasó un pañuelo y me tomó la mano. Se llamaba Pilar, y en los días siguientes se convirtió en mi confidente. «¿Y tu familia?», me preguntó una noche mientras compartíamos un café aguado de la máquina expendedora. «Llevo semanas viéndote sola». Dudé antes de responder. La vergüenza me quemaba por dentro. ¿Cómo explicar que la familia que Javier siempre había descrito como unida y cariñosa ni siquiera se había molestado en llamar? ¿Cómo admitir
que mi suegra había vuelto de su crucero hacía días y que lo único que había enviado era un ramo de flores con una tarjeta genérica escrita por la floristería? «Ja, están ocupados», respondí finalmente. La mentira cada vez más fácil de pronunciar. Mi suegra tiene problemas de salud y no puede venir al hospital. Pilar me miró con esos ojos que habían visto demasiado como para ser engañados, pero no insistió. En lugar de eso, me habló de su nieto de 15 años que la visitaba cada tarde después del instituto, de su hija que, a pesar de tener otros 2 niños pequeños, encontraba tiempo para relevarla algunas noches. Su familia sonaba como un sueño inalcanzable. En aquellas horas, busqué constantemente una mano que sostener, alguien de la familia de Javier que atravesara las puertas y me dijera que no estaba sola. Nadie vino. Observaba a otras madres en la sala de espera rodeadas de padres, hermanos o amigos, todos brindando consuelo a través de abrazos cálidos y palabras de aliento susurradas. Las envidiaba, incluso mientras me forzaba a sonreír cuando las enfermeras me preguntaban si necesitaba algo. La soledad se convirtió en su propio tipo de herida. Por la noche, cuando las luces del hospital se atenuaban y las máquinas zumbaban en el fondo, miraba fijamente mi teléfono, esperando mensajes que nunca llegaban. La ausencia de la familia no era solo física, era una declaración que no estaba lista para aceptar. En mi hora más oscura, habían elegido la distancia en lugar del apoyo. Una noche, después de que una enfermera me convenciera de ir a casa a ducharme y cambiarme de ropa, llegué al apartamento que compartía con Javier en el barrio de Chamberí. Las luces estaban apagadas, pero escuché voces en el salón. Me detuve en el pasillo, el corazón latiendo con fuerza. La voz de Carmen, mi suegra, sonaba clara y decidida. «Ay, no puedes pasarte la vida en ese hospital, hijo. Tienes responsabilidades, compromisos. La niña está en buenas manos con los médicos. Lo sé, mamá, pero María me hace sentir culpable cada vez que me voy, como si no me importara. Lo que pase con Lucía. Es manipulación emocional, cariño. Siempre te lo dije. Esa chica no es para ti. Demasiado intensa, demasiado exigente. Y ahora con este problema. No es un problema, mamá. Es mi hija. Por supuesto. Y todos rezamos para que se recupere. Pero no puedes poner tu vida en pausa. El viaje a Valencia este fin de semana es importante para la empresa. Y tu padre ha movido muchos hilos para conseguirte esa reunión con los inversores. Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. ¿Un viaje a Valencia? Mientras su hija luchaba por respirar en una incubadora. Retrocedí, silenciosamente hacia la puerta, y salí del apartamento sin que me oyeran. Las lágrimas nublaban mi visión mientras caminaba sin rumbo por las calles nocturnas de Madrid. El aire frío de febrero me cortaba la cara, pero apenas lo sentía. El dolor interno era mucho más intenso, mucho más devastador. Regresé al hospital esa misma noche, incapaz de enfrentar a Javier o a su madre. La enfermera de guardia, Maite, me miró con sorpresa cuando me vio entrar a las 2 de la madrugada. Pensé que por fin habías ido a descansar, comentó mientras me acomodaba en la silla junto a la incubadora. No puedo descansar, respondí, observando a mi pequeña Lucía. Este es el único lugar donde debo estar. Los días siguientes fueron un borrón de emociones contenidas. Javier vino a visitarnos el jueves, actuando como si nada hubiera pasado, como si no estuviera planeando abandonarnos por un fin de semana de negocios. No mencioné lo que había escuchado. En su lugar, me centré en Lucía, en cada pequeño progreso, en cada gramo ganado, en cada minuto que respiraba sin ayuda. El viernes por la tarde, Javier apareció con una pequeña maleta. Lo miré fijamente, retándolo a decirme la verdad. «Tengo que ir a Valencia», dijo finalmente, evitando mis ojos. «Es un viaje de negocios importante. No puedo cancelarlo». «¿Más importante que tu hija?», pregunté, mi voz apenas un susurro para no perturbar el silencio de la UCI. «No seas injusta, María. Los médicos dicen que está estable. Volveré el domingo por la noche». No respondí.
No había palabras que pudieran expresar el abismo que se abría entre nosotros. Se inclinó para besarme, pero giré la cara. Sus labios rozaron mi mejilla fría antes de que se marchara, dejándome nuevamente sola con el pitido de las máquinas y el silencio ensordecedor de su abandono. Esa noche, la doctora Rodríguez me encontró llorando en el pequeño baño de la unidad. No preguntó, simplemente se sentó a mi lado en el suelo, ignorando la asepsia del lugar, y me ofreció un pañuelo. A veces, dijo después de un largo silencio. Las crisis revelan quién está realmente a nuestro lado. Sus palabras penetraron la niebla de mi dolor. No era solo la ausencia física lo que dolía, sino la traición que implicaba. La familia que había prometido apoyarnos en los buenos y malos momentos había revelado su verdadera naturaleza cuando más los necesitábamos. El sábado, Pilar insistió en que la acompañara a la cafetería del hospital. Su hijo ya había sido trasladado a planta, una pequeña victoria que celebramos con café mediocre y pastas resecas. Fue allí, bajo las luces fluorescentes y entre el ruido de otros visitantes, donde por fin me permití hablar de la soledad que me consumía. Mi suegra está más preocupada por los negocios de su hijo que por su nieta, confesé, las palabras saliendo como un torrente que no podía contener. Y Javier, ni siquiera parece entender lo grave que es todo esto, como si nuestra hija fuera un inconveniente en su agenda. Pilar tomó mi mano sobre la mesa, sus dedos cálidos y reconfortantes. Muchas veces, dijo con la sabiduría, de sus 60 años, las personas muestran su verdadero ser en las crisis. No es lo que dicen, sino lo que hacen cuando las cosas se ponen difíciles. La soledad se convirtió en su propio tipo de claridad. En la quietud de aquellas noches de hospital, mientras observaba el pecho de Lucía subir y bajar con esfuerzo, comencé a ver con nitidez lo que antes había ignorado. Las excusas constantes de Javier para no acompañarme a las revisiones del embarazo, la forma en que Carmen siempre hablaba de «tu bebé» y nunca de nuestra nieta, como Antonio, mi suegro, cambiaba de tema cada vez que mencionaba la llegada del bebé. Las semanas se estiraron hasta convertirse en un mes, y Lucía fue ganando fuerza lentamente. Cada gramo que aumentaba se sentía como un triunfo, cada respiración sin asistencia como un pequeño milagro. La doctora Rodríguez comenzó a hablar con cautela de progreso, de hitos alcanzados. Me permití, por primera vez, soñar con el día en que finalmente podría llevarla a casa. El calendario en la pared de la UCI neonatal marcaba ya finales de marzo. La primavera comenzaba a asomarse tímidamente en Madrid, y desde la ventana del hospital podía ver los almendros del parque cercano floreciendo en tonos rosados. La vida continuaba afuera, indiferente a nuestro pequeño mundo de incubadoras y monitores. Si sigue así, me explicó la doctora durante la revisión matutina, en 2 semanas podríamos considerar el alta. Ya pesa casi 2 kilos, y sus pulmones están respondiendo muy bien. Aquellas palabras encendieron una chispa de esperanza que llevaba semanas intentando mantener viva. Pero incluso mientras Lucía se fortalecía, yo me sentía cada vez más débil. El aislamiento me consumía. Había volcado todas mis fuerzas en su supervivencia, y sin embargo, no había nadie que volcara fuerzas en mí. Javier venía, ahora cada 3 o 4 días, siempre con prisa, siempre con la mirada puesta en su teléfono más que en su hija. Tras el viaje a Valencia, había habido otro a Barcelona, luego una semana, intensísima, en la oficina. Sus excusas se acumulaban como las tarjetas sin abrir que enviaba su familia, palabras vacías que ya no podían ocultar la verdad. Habían elegido la distancia. Una tarde particularmente soleada, Pilar vino a visitarme. Su nieto ya había sido dado de alta, pero ella seguía apareciendo regularmente, trayéndome tuppers de comida casera y la calidez humana que tanto necesitaba. «Te ves agotada, mija», me dijo mientras se sentaba a mi lado. Sus ojos, enmarcados por arrugas, que hablaban de una vida intensa, me examinaron con preocupación. «Necesitas cuidarte también. Por la niña y por ti misma». «Estoy bien».
respondí automáticamente, la mentira tan familiar en mis labios que casi me la creía. No, no lo estás. Y está bien no estarlo. Su mano, áspera por los años de trabajo, cubrió la mía. Pero necesitas pensar en lo que viene después. Cuando la pequeña salga de aquí, ¿a dónde irá? ¿Con quién contarás? La pregunta me golpeó con fuerza. En mi obsesión por el día a día, por los pequeños avances de Lucía, no me había permitido pensar en el futuro. ¿Volvería al apartamento de Chamberí, donde Javier y su familia dictaban las reglas? ¿Me enfrentaría sola a las noches, sin dormir, a las preocupaciones, a los cuidados especiales que Lucía seguramente necesitaría? Y no lo sé, confesé, y las lágrimas que creía agotadas volvieron a brotar. Pensé que tendría a Javier, a su familia. Pensé que seríamos un equipo. Pilar asintió, sin sorpresa ni juicio. A veces las familias que elegimos son más fuertes que las que nos tocan por azar o matrimonio. Dijo simplemente: mi casa en Alcalá tiene una habitación libre. Es pequeña, pero luminosa. Perfecta para una madre y su bebé, si alguna vez necesitáis un lugar. Su oferta, tan inesperada como sincera, me dejó sin palabras. Esta mujer, casi una desconocida hace un mes, me ofrecía más apoyo que quienes debían ser mi familia. Más cercana. Asentí entre lágrimas, incapaz de articular la gratitud que sentía. Esa noche, mientras contemplaba a Lucía dormir pacíficamente en su incubadora, comencé a reflexionar sobre las decisiones que tendría que tomar pronto. La amargura que había intentado reprimir empezó a endurecerse dentro de mí, transformándose en algo más definido: determinación. Saqué mi teléfono y, por primera vez en semanas, revisé mi cuenta bancaria. Los ahorros que tenía antes del embarazo seguían intactos. Nunca había permitido que Javier tuviera acceso a ellos, a pesar de sus sugerencias de abrir cuentas conjuntas. No era mucho, pero podría bastar para un pequeño apartamento y algunos meses mientras encontraba trabajo. Mi permiso de maternidad apenas comenzaba, así que tenía tiempo. El día 30, me senté junto a la incubadora observando cómo el pecho de Lucía subía y bajaba con firmeza rítmica. Por primera vez, creí que realmente podría lograrlo. Y entonces, mi teléfono se iluminó. 1, 2, 3 veces, hasta que mostró 39 llamadas perdidas. La visión de tantos intentos de contactarme envió un escalofrío por mi espalda. Algo había ocurrido. Los nombres parpadeaban, en el registro. Parientes lejanos, conocidos, incluso personas que me habían ignorado durante semanas. Y entre ellos, uno destacaba: Miguel, el hermano de Javier. Había dejado un mensaje: contéstame. Lo que tengo que decirte lo cambia todo. Dudé. Mi cuerpo dividido entre la frágil paz de la habitación del hospital y la tormenta que esperaba al otro lado de esa llamada. La vida de Lucía había sido el centro de mi mundo. Pero ahora... Y algo más exigía atención, algo que no podía ignorar. El miedo se instaló en mi estómago. Había suplicado por su apoyo y recibido silencio. Ahora estaban desesperados porque contestara, como si de repente mi presencia importara. El contraste era desconcertante, y la sospecha comenzó a crecer. ¿Qué podría haber sucedido que los hiciera llamarme tan frenéticamente, después de semanas de indiferencia? Con dedos temblorosos, abrí el chat familiar que había silenciado semanas atrás. Los mensajes se sucedían uno tras otro, algunos en mayúsculas, otros con emojis de alarma. Hablaban de Antonio, mi suegro, de un infarto, de hospital, de gravedad extrema. Pero había algo más, algo que no lograba comprender entre líneas, referencias a papeles, a firmas, a decisiones urgentes. Carmen había enviado un mensaje directo: necesitamos que vengas ahora. Hay documentos que solo tú puedes firmar. Es por el bien de todos, incluida tu hija. La mención de Lucía encendió todas mis alarmas. ¿Qué podría tener que ver mi bebé con los problemas de salud de Antonio?
¿Qué documentos podían ser tan urgentes como para sacarme del lado de mi hija prematura? Casi como respondiendo a mis preguntas, el teléfono vibró con un nuevo mensaje, esta vez de Miguel. María, no firmes nada hasta que hablemos. Hay cosas que no sabes, cosas que te han ocultado. Tienen que ver con la herencia, con la empresa, con el futuro de Lucía. Mi cabeza daba vueltas. La empresa inmobiliaria de Antonio, donde Javier trabajaba, siempre había sido un tema delicado. Sabía que no iba tan bien como pretendían, que los viajes de negocios muchas veces eran intentos desesperados de conseguir inversores que los salvaran de la quiebra. ¿Pero qué tenía que ver yo en todo esto? Una enfermera entró para revisar a Lucía, sacándome momentáneamente de mis pensamientos. Sonrió al ver sus constantes. «Está teniendo un día excelente», comentó mientras ajustaba algún cable. «La doctora Rodríguez cree que podríamos intentar que pases un ratito con ella en brazos mañana. Contacto piel con piel. Ya. Sabes lo importante que es». Asentí, mi corazón dividido entre la alegría por este avance y la ansiedad por los mensajes que seguían llegando a mi teléfono. Cuando la enfermera salió, me armé de valor y presioné el botón de llamada junto al nombre de Miguel. El teléfono apenas sonó una vez antes de que su voz, agitada y nerviosa, resonara en la tranquila habitación del hospital. «María, ¿estás ahí? ¿Puedes hablar?» «Estoy con Lucía en el hospital», respondí en voz baja. «¿Qué está pasando, Miguel? ¿Por qué de repente todo el mundo me busca?» Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea, como si estuviera decidiendo por dónde empezar. «Y mi padre tuvo un infarto masivo anoche», dijo finalmente. «Está en cuidados intensivos, pero no pinta bien. Los médicos dicen que es cuestión de horas, tal vez días». «Lo siento mucho», respondí automáticamente, aunque una parte de mí sentía una distancia emocional preocupante. Antonio nunca había mostrado el menor interés por conocer a su nieta. «Hay más, María, mucho más». Su voz bajó de volumen, como si temiera ser escuchado. «Durante años, mi padre ha estado utilizando métodos cuestionables para mantener a flote la empresa. Préstamos irregulares, propiedades fantasma, inversores ficticios. Todo está a punto de salir a la luz». Mi estómago se contrajo. «¿Y qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué Carmen insiste en que firme algo?» Otro silencio, este aún más largo y pesado. «Porque Javier te puso como cotitular de varias propiedades sin que lo supieras. Documentos firmados y con tu firma falsificada. Si mi padre muere, los acreedores irán primero contra esos bienes, y tú serías legalmente responsable, a menos que firme lo que sea que quieren que firme». Completé, la comprensión cayendo sobre mí como un manto helado. «Exacto. Quieren que transfieras esas propiedades a una sociedad controlada por mi madre. Tú quedarías limpia en apariencia, pero en realidad estarías confirmando que aceptaste esas transacciones fraudulentas. Si algún día se destapa, todo serías cómplice». El mundo pareció detenerse a mi alrededor. El pitido constante de los monitores de Lucía, el murmullo lejano de las conversaciones en el pasillo. Todo se desvaneció mientras procesaba lo que Miguel me estaba diciendo. Javier no solo me había abandonado emocionalmente durante la crisis de nuestra hija, también había comprometido mi futuro, mi libertad, mi capacidad para cuidar de Lucía. «¿Por qué me cuentas esto?», pregunté finalmente. «Ellos son tu familia». La respuesta de Miguel tardó en llegar, y cuando lo hizo, su voz sonaba quebrada. «Porque estoy harto de las mentiras, María, de las manipulaciones. Porque vi cómo te dejaron sola cuando más necesitabas apoyo. Y porque Lucía también es mi sobrina, y merece algo mejor que crecer en esta red de engaños». Miré fijamente la pantalla del teléfono, con el corazón acelerado. 39 llamadas perdidas en menos de una hora no era algo casual. Los nombres parpadeaban en el registro: tíos de Javier que apenas conocía, primos con los que nunca había cruzado más de 2 palabras en Navidad, incluso la secretaria de Antonio en la inmobiliaria.
Y entre todos ellos, el de Miguel, repitiendo su intento de contactarme una y otra vez con una urgencia que resultaba inquietante. El contraste no podía ser más doloroso. Durante un mes, mientras mi hija luchaba por su vida, apenas había recibido un puñado de mensajes genéricos. Ahora, de repente, parecía que toda la familia Mendoza necesitaba desesperadamente hablar conmigo. La ironía me provocó una risa amarga que resonó en la quietud de la UCI neonatal. Una enfermera asomó la cabeza al escucharme. Era Ana, la más joven del equipo, con su perpetua coleta y su sonrisa amable. ¿Todo bien, María?, preguntó, acercándose para revisar los monitores de Lucía. La familia de mi marido ha decidido recordar que existo, respondí, mostrándole la pantalla llena de notificaciones. Un mes tarde, pero supongo que mejor tarde que nunca. Ana me lanzó una mirada comprensiva. Durante las largas noches de vigilia, le había contado fragmentos de mi situación, y aunque nunca opinaba directamente, su silencio solidario me había reconfortado más que 1000 palabras vacías. A veces las personas solo reaccionan cuando necesitan algo, comentó mientras ajustaba la manta de Lucía. Mi abuela siempre decía que las crisis sacan lo mejor y lo peor de cada uno. Asentí, pensando en cuánta razón tenía la abuela de Ana. La crisis de Lucía había sacado lo peor de la familia Mendoza, su indiferencia y egoísmo, pero también había revelado tesoros inesperados, la solidaridad de Pilar, el apoyo silencioso de las enfermeras, la humanidad de la doctora Rodríguez. El teléfono volvió a vibrar en mi mano. Esta vez era Carmen, mi suegra. Dudé un instante antes de rechazar la llamada. Lo que fuera que querían de mí podía esperar. Mi prioridad seguía siendo Lucía. Pasaron apenas 2 minutos antes de que llegara un mensaje de texto. María, es urgente. Antonio está muy grave. Necesitamos que vengas al Hospital La Paz ahora. Hay decisiones que tomar. Por favor, responde. El Hospital La Paz. Al otro lado de Madrid, lejos de mi hija, lejos de la burbuja de seguridad que había construido en esta pequeña habitación de hospital. La idea de abandonar a Lucía, aunque fuera por unas horas, me provocaba un pánico irracional. Pero las palabras de Miguel seguían resonando en mi cabeza. Documentos falsificados con mi firma. Propiedades a mi nombre sin mi conocimiento. Una trama que podría tener consecuencias legales para mí, para mi capacidad de cuidar de Lucía, en el futuro. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó Ana, notando mi angustia. Necesito salir por unas horas, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la decisión que acababa de tomar. Es una emergencia familiar. Claro, respondió ella sin dudar. Lucía está estable hoy. Te llamaremos inmediatamente, si hay cualquier cambio. Sentí un nudo en la garganta mientras recogía mi bolso y mi chaqueta. Era la primera vez desde el nacimiento que me separaba voluntariamente de mi hija. Me acerqué a la incubadora y apoyé la mano sobre el cristal. Volveré pronto, mi amor, susurré, y mamá tiene que resolver algunas cosas para protegernos. El trayecto hasta el Hospital La Paz fue un borrón de ansiedad y dudas. El metro atestado de gente, el cambio de línea en sol, los rostros ajenos a mi drama interior. Madrid bullía, con la energía del final de la tarde, indiferente a las decisiones que estaba a punto de tomar. Antes de entrar al hospital, me detuve en un banco del parque contiguo y llamé a Miguel. Necesitaba más información antes de enfrentarme a Carmen y Javier. Estoy fuera del hospital, le dije en cuanto respondió. Pero antes de entrar, necesito saber exactamente a qué me enfrento. ¿Dónde estás exactamente?, preguntó, su voz tensa. Puedo reunirme contigo en 10 minutos. Acordamos encontrarnos en una cafetería cercana. Mientras esperaba, revisé nuevamente mi teléfono. 17 llamadas más, la mayoría de Carmen y Javier. Un mensaje de texto de él me golpeó como una bofetada. ¿Dónde estás? Tu lugar está aquí con la familia en este momento difícil.
La indignación me quemó por dentro. ¿Mi lugar? ¿Dónde había estado su lugar durante el mes más difícil de mi vida? ¿Dónde había estado su preocupación cuando Lucía dejó de respirar por 20 segundos eternos la semana pasada? Miguel apareció en la puerta de la cafetería, con el rostro pálido y ojeroso. Siempre había sido el más discreto de 1900, la familia Mendoza, el hermano menor que vivía a la sombra del carismático Javier. Nos conocíamos poco. Durante los 3 años de mi relación con su hermano, apenas habíamos intercambiado más que cortesías en comidas familiares. Goodbye. Sentó frente a mí, pidió un café solo que no llegó a probar, y sacó una carpeta de su maletín. «Esto es lo que he podido recopilar», dijo, deslizándola hacia mí. «Copias de algunos documentos, extractos bancarios, transferencias. No soy abogado, pero incluso yo puedo ver que es un desastre legal esperando a explotar». Abrí la carpeta con manos temblorosas. Lo primero que vi fue una escritura de compraventa de un apartamento en Valencia. Mi nombre y firma aparecían claramente junto a la fecha. 3 meses atrás, cuando estaba en mi 7º mes de embarazo, en reposo por amenaza de parto prematuro. «Nunca firmé esto», murmuré. La evidencia del fraude tan clara que resultaba dolorosa. Ni siquiera sabía que existía esta propiedad. «Hay más», continuó Miguel, pasando páginas. «Un local comercial en Málaga, una parcela en Toledo, participaciones en una sociedad llamada Inversiones Luján. Todo a tu nombre, o con tu firma como avalista». Cada documento era un nuevo golpe. Contemplé con horror cómo mi identidad, mi nombre, mi futuro habían sido manipulados sin mi conocimiento. La traición de Javier iba mucho más allá del abandono emocional. Había comprometido mi libertad, mi solvencia económica, mi capacidad para cuidar de nuestra hija. «¿Por qué?», pregunté, la voz quebrada por la rabia y el dolor. «¿Por qué harían algo así?». Miguel suspiró profundamente, pasándose una mano por el pelo revuelto. Se parecía a Javier físicamente, pero ahora veía diferencias fundamentales en sus gestos, en la honestidad cruda de su mirada. «La empresa familiar está al borde de la quiebra desde hace años», explicó. «Mi padre ha estado malabareando. Deudas, utilizando una propiedad para avalar préstamos que pagan otros préstamos, un castillo de naipes. Cuando Javier se unió al negocio hace 5 años, en vez de frenarlo, se sumó al esquema. Pero yo no tengo nada que ver con...». «¿La inmobiliaria?», protesté. «Nunca me han permitido opinar sobre sus negocios». «Precisamente por eso eras perfecta», respondió Miguel con amargura. «Alguien externo, sin conexiones previas con la empresa. Cuando las cosas comenzaron a desmoronarse, necesitaban nuevos avalistas, nuevas identidades limpias para seguir consiguiendo créditos. Y tú, bueno, estabas ahí». La revelación me dejó sin aliento. Recordé las insistentes sugerencias de Carmen para que dejara mi trabajo como profesora. Cuando me casé con Javier, su entusiasmo cuando anuncié mi embarazo, asegurándome que una madre debe dedicarse por completo a su hijo. ¿Había sido todo parte de un plan para mantenerme aislada, dependiente, manipulable? «¿Y ahora qué quieren que haga?», pregunté, cerrando la carpeta, incapaz de seguir viendo la evidencia de la traición. «Quieren que firmes documentos, legitimando todas estas transacciones», explicó Miguel. «Básicamente, que confirmes que estabas al tanto y de acuerdo con todo lo que se hizo en tu nombre. A cambio, te ofrecerán protección familiar, que en el idioma de mi madre significa que intentarán mantener estas propiedades fuera del alcance de los acreedores mientras puedan». Finalmente, reproduje el mensaje de voz de Miguel, con la mano temblorosa mientras su voz inundaba la tranquilidad de la cafetería. Su tono era urgente, entrecortado, casi en pánico. Hablaba de secretos familiares, de decisiones tomadas a mis espaldas, de cosas que nunca debí saber. Cada palabra me golpeaba como un martillo, construyendo hacia una revelación que no estaba segura de querer enfrentar. «María, escúchame bien», decía la grabación con la voz tensa de Miguel. «No vayas al hospital todavía.
Mi padre está grave. Sí, pero estable. Lo que Carmen y Javier quieren es que firmes unos documentos antes de que sea demasiado tarde. Documentos que te implican en todo este desastre financiero. He encontrado pruebas en el despacho de mi padre, facturas falsas, préstamos ficticios, propiedades sobrevaloradas y, lo peor, tu firma falsificada en decenas de documentos. Mi mente luchaba por mantener el ritmo de sus revelaciones, fragmentos que ahora comenzaban a encajar en un patrón siniestro. De repente, la sonriente foto de Carmen en el crucero adquiría un significado más oscuro, como si hubiera sido una máscara ocultando algo mucho más calculado que la simple indiferencia. He contactado con un abogado amigo, continuaba. Miguel en el mensaje. Dice que tienes opciones, pero necesitas actuar rápido. Si firmas lo que ellos quieren, estarás admitiendo tu participación en un fraude. Si te niegas, intentarán culparte de todo. Es un juego sucio, pero tiene solución. La camarera se acercó para preguntar si queríamos algo más. Miguel negó con la cabeza, su mirada fija en mi rostro mientras procesaba la magnitud de lo que estaba escuchando. Lo más importante, concluía el mensaje, es que no estás sola en esto. Sé que no he sido el mejor cuñado, que he mirado hacia otro lado demasiado tiempo. Pero esto ha ido demasiado lejos. Por ti, por la niña, por lo que queda de decencia en esta familia. El mensaje terminó, dejando un silencio pesado entre nosotros. Las conversaciones de las mesas cercanas, el tintineo de tazas, el ruido de la calle filtrándose por la ventana. Todo parecía provenir de un mundo distante, ajeno a la realidad que acababa de revelarse ante mí. ¿Por qué? Logré preguntar finalmente, la palabra apenas audible. ¿Por qué me lo cuentas ahora? ¿Por qué no antes? Miguel dejó escapar un suspiro largo y cansado. Las ojeras bajo sus ojos hablaban de noches sin dormir, de una carga demasiado pesada para llevar solo. Al principio no sabía la magnitud, confesó, su mirada fija en el café que se enfriaba entre sus manos. Javier siempre ha sido persuasivo. Cuando empezó a hablar de incluirte en algunos negocios, no pensé que fuera nada serio. Luego, cuando nacimiento de Lucía, cuando vi cómo te abandonaron, hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Algo cambió en mí. Comencé a hacer preguntas, a revisar documentos. ¿Y lo que encontré? Se detuvo, incapaz de continuar. No hacía falta. La carpeta entre nosotros contenía suficientes pruebas de la traición. Mañana discutí con Javier, continuó tras un momento. Le dije que lo que estaban haciendo era despreciable. Usar tu vulnerabilidad, la situación de Lucía, para presionarte a firmar esos documentos. Me respondió que los negocios son negocios y que hay que proteger el patrimonio familiar. Como si tú y Lucía no fuerais parte de esa familia. Sus palabras confirmaban lo que ya sentía en mi corazón. Nunca habíamos sido realmente parte de los Mendoza. Éramos piezas en su juego, útiles mientras servíamos a sus propósitos. ¿Qué opciones tengo?, pregunté, la mente aclarándose mientras la rabia reemplazaba al shock inicial. Miguel sacó otra carpeta, más delgada que la primera. Mi amigo Enrique es abogado especializado en derecho mercantil. Ha preparado esto para ti. Deslizó un documento con membrete legal hacia mí. Es una denuncia por falsificación de firma y suplantación de identidad. Si la presentas, comenzará una investigación que probablemente destape todo el entramado. Es arriesgado, por supuesto. Habrá escándalo, posiblemente consecuencias legales para Javier y mi padre. ¿Y para mí?, pregunté, la preocupación por Lucía siempre en primer plano. Enrique cree que estarás protegida, siempre, que podamos demostrar que no tenías conocimiento ni consentiste estas operaciones. Las pruebas son bastante claras. Estabas en el hospital en reposo cuando supuestamente firmaste algunos de estos documentos. Miré por la ventana de la cafetería. El cielo de Madrid comenzaba a teñirse con los colores del atardecer. Personas regresaban a casa después de un día normal de trabajo,
ajenas al drama que se desarrollaba en nuestra pequeña mesa. Hay otra opción, continuó Miguel, sacando un segundo documento. Una separación de bienes urgente. No detendría lo que ya está en marcha, pero te protegería de futuros movimientos. Tendrías que enfrentarte a Javier, por supuesto. La idea de enfrentarme a quien había sido mi compañero durante 5 años, el padre de mi hija, provocó un dolor agudo en mi pecho. A pesar de todo, una parte de mí seguía buscando explicaciones, justificaciones, cualquier cosa que hiciera menos devastadora la traición. ¿Crees que Javier sabía lo que estaba haciendo?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. ¿Crees que entendía que estaba poniendo en riesgo nuestro futuro, el futuro de Lucía? La expresión de Miguel se suavizó, mezclando compasión con una tristeza profunda. María, mi hermano siempre ha sabido exactamente lo que hace. Esa ha sido su mayor fortaleza y su mayor defecto. No puedo decirte que fue manipulado o engañado. Eligió esto, una y otra vez. Sus palabras cayeron como una sentencia final. El último hilo de esperanza, la posibilidad de que hubiera una explicación que redimiera a Javier, se rompió con un dolor casi físico. Mi teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de Ana, la enfermera. Lucía está perfectamente. Tomó 20 ml en su última toma. No te preocupes, está en buenas manos. Aquellas simples palabras fueron como un ancla en medio de la tormenta. Mi hija estaba bien. Estaba luchando, creciendo, aferrándose a la vida con una determinación que ahora me servía de ejemplo. ¿Qué crees que debería hacer?, pregunté a Miguel, aunque ya sentía la decisión formándose dentro de mí. No puedo decirte qué hacer, respondió, su honestidad refrescante después de tantas manipulaciones. Pero sí puedo decirte que o hagas lo que hagas, no estarás sola. Me he mantenido al margen demasiado tiempo, viendo cómo esta familia destruye todo lo que toca con su ambición. Pensé en Pilar, en su ofrecimiento de la habitación luminosa en Alcalá. Pensé en la doctora Rodríguez y su apoyo silencioso, en Ana y las otras enfermeras que habían sido más familia para mí en este mes que los Mendoza en años. Necesito tiempo, dije finalmente. Tiempo para pensar, para hablar con un abogado propio, para entender todas mis opciones. Tiempo es justamente lo que no tenemos, respondió Miguel con urgencia. Con mi padre en cuidados intensivos, Carmen está acelerando todo el proceso. Ya ha contactado con notarios, gestores. Quiere tener todo atado antes de que sea demasiado tarde. Como para confirmar sus palabras, mi teléfono vibró nuevamente. Un mensaje de Javier. ¿Dónde estás? Necesitamos que vengas ahora al hospital. Hay decisiones importantes que tomar y papeles que firmar. Es por el bien de todos, incluida Lucía. La mención de mi hija en ese contexto, como una herramienta, más de manipulación, encendió algo dentro de mí, una determinación fría, clara, inquebrantable. ¿Tienes coche?, pregunté a Miguel mientras recogía mis cosas. Sí, está aparcado cerca. ¿A dónde quieres ir? Primero, de mí. Vuelta al hospital infantil. Necesito ver a Lucía, asegurarme de que está bien. Después... Respiré hondo, la decisión tomada. Después iremos a ver a ese abogado amigo tuyo. Quiero presentar la denuncia hoy mismo. La expresión de Miguel se transformó, una mezcla de sorpresa y algo parecido al orgullo. ¿Estás segura? Una vez que comiences este camino, no puedo permitir que Lucía crezca en un mundo de mentiras. Le interrumpí, la claridad mental sorprendiéndome a mí misma. No, puedo enseñarle que debe aceptar traiciones y manipulaciones en nombre del mal bien familiar. Y sobre todo, no puedo seguir siendo una pieza en su juego. Mientras salíamos de la cafetería hacia la calle ahora iluminada por farolas, sentí vibrar mi teléfono una vez más. Era Carmen, llamando de nuevo. Con un gesto deliberado, rechacé la llamada y apagué el dispositivo. El aire fresco de la noche madrileña me golpeó el rostro como una bienvenida a un nuevo capítulo.
Un capítulo donde yo escribiría mis propias reglas, tomaría mis propias decisiones, protegería a mi hija con la feroz determinación que había estado creciendo dentro de mí durante este mes de soledad y descubrimientos. Sabía que no. Podía ignorar las llamadas para siempre. La verdad, por dolorosa que fuera, exigía ser enfrentada. Mi hija merecía una madre que no viviera entre sombras, que pudiera mantenerse firme frente a las tormentas que la amenazaban. Reuniendo mi valor, me preparé para devolver la llamada que podría desentrañar todo lo que creía saber sobre mi familia. El coche de Miguel avanzaba por las calles de Madrid, ahora iluminadas por las farolas que dibujaban sombras alargadas en el asfalto. La ciudad nocturna parecía ajena a la revolución que estaba ocurriendo en mi interior, a las decisiones que cambiarían el rumbo de mi vida para siempre. Deberíamos llegar al despacho de Enrique en unos 15 minutos, comentó Miguel, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. Ha accedido a esperarnos aunque sea tarde. Dice que cuanto antes presentemos la denuncia, mejor. Asentí, agradecida por su apoyo, pero mi mente estaba dividida entre lo que estaba a punto de hacer y lo que había dejado atrás. La imagen de Lucía en su incubadora me perseguía, recordándome por qué cada paso que daba ahora era necesario, inevitable. Antes de que lleguemos, dije, necesito que me cuentes todo, sin filtros, sin medias verdades. Necesito entender completamente en qué me han metido. Miguel suspiró profundamente, sus manos tensándose sobre el volante. Todo comenzó hace unos 5 años, cuando la burbuja inmobiliaria estalló definitivamente. La empresa familiar había invertido fuertemente en desarrollos que de repente quedaron paralizados. En lugar de aceptar las pérdidas, mi padre comenzó a crear un esquema cada vez más complejo para mantener las apariencias. ¿Y Javier lo sabía desde el principio? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta. No solo lo sabía, respondió Miguel con amargura. Se convirtió en el arquitecto principal del fraude cuando mi padre comenzó a tener problemas de salud. Desarrolló todo un sistema de empresas pantalla, préstamos cruzados, valoraciones infladas. ¿Y tú? Interrumpí. ¿Dónde estabas mientras todo esto sucedía? La pregunta pareció golpearle físicamente. Sus hombros se hundieron ligeramente. Alejándome, confesó tras un largo silencio. Me gradué en arquitectura y me fui a trabajar a un estudio en Barcelona. Venía para Navidad, para algún cumpleaños. Me mantuve deliberadamente al margen del negocio familiar. Supongo que parte de mí sabía que algo no estaba bien, pero era más fácil no preguntar. Su honestidad, dolorosa pero necesaria, me ayudaba a comprender mejor el panorama completo. No había héroes ni villanos absolutos en esta historia, solo personas tomando decisiones, algunas mejores que otras. ¿Cuándo te diste cuenta de que me habían involucrado?, pregunté. Hace 3 semanas, volví a Madrid cuando me enteré de que Lucía había nacido prematuramente. Esperaba encontrarte rodeada de familia, apoyada. En lugar de eso, te encontré sola en el hospital mientras todos seguían con sus vidas como si nada hubiera pasado. Recordaba vagamente haberle visto una tarde, de pie en el pasillo de la UCI neonatal, incómodo y distante. Había estado tan absorta en mi preocupación por Lucía que apenas habíamos intercambiado unas palabras. Esa misma noche discutí con Javier. Continuó. Le pregunté por qué no estaba contigo, por qué nadie parecía preocuparse. Su respuesta fue reveladora. Dijo que tenía asuntos más urgentes que atender y que los médicos ya se encargaban de todo. Cuando insistí, me apartó a un lado y me explicó que la empresa estaba en un momento crítico, que estaban a punto de cerrar un trato que lo salvaría todo. El viaje a Valencia, murmuré, recordando la conversación que había escuchado entre Javier y Carmen. Exacto. Un último intento desesperado de conseguir inversores. Pero para ello necesitaban garantías, propiedades limpias que ofrecer como aval, y ahí es donde entrabas tú.
Nos detuvimos en un semáforo en rojo. Las luces de la ciudad se reflejaban en el parabrisas, distorsionando la realidad como un espejo en una casa de feria. Así me sentía yo, como si todo lo que creía sólido y verdadero se hubiera transformado en una versión retorcida de la realidad. Después de esa conversación, siguió Miguel, comencé a investigar. Pedí acceso a algunos documentos con la excusa de ayudar en la gestión mientras mi padre estaba enfermo. Lo que encontré me dejó helado. Tu nombre aparecía por todas partes, como propietaria, como avalista, como administradora de sociedades que ni siquiera sabías que existían. El semáforo cambió a verde y el coche volvió a ponerse en marcha. Sentía una extraña calma, ahora, como si finalmente estuviera viendo el tablero completo del juego en el que había sido un peón inconsciente. ¿Y qué pasó hoy? ¿Por qué la urgencia repentina?, pregunté. Antonio sufrió un infarto masivo anoche. Los médicos no dan muchas esperanzas. Con él incapacitado, todos los esquemas financieros empiezan a tambalearse. Carmen y Javier necesitan reorganizar todo rápidamente, transferir activos, asegurar posiciones, y para eso necesitan tu firma, confirmando retroactivamente todas las operaciones fraudulentas que hicieron en tu nombre. Llegamos frente a un edificio de oficinas en la calle Velázquez. El despacho de abogados ocupaba la tercera planta, según indicaba el discreto rótulo en la entrada. Antes de 1900 bajar del coche, Miguel me miró con una intensidad que no le había visto antes. «Y algo más que debes saber», dijo, su voz bajando hasta casi un susurro. Encontré un documento en la caja fuerte de mi padre. Un testamento reciente donde deja todo el patrimonio familiar a un fideicomiso controlado por Carmen. Javier recibiría una asignación mensual, pero ningún control real sobre los activos. ¿Y eso qué significa para mí?, pregunté, confundida por este nuevo giro. Significa que una vez que firmes los documentos que quieren, una vez que asumas legalmente la responsabilidad de todas esas operaciones fraudulentas, ya no les serás útil. De hecho, serás un cabo suelto, alguien que sabe demasiado y que podría convertirse en un problema. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras procesaba las implicaciones de sus palabras. ¿Crees que...? No creo que planeen nada drástico, aclaró rápidamente. Pero sí creo que intentarán apartarte. Quizás presionarte para que renuncies a la custodia de Lucía, ofreciéndote algún tipo de acuerdo económico, a cambio de tu silencio y desaparición. La mención de mi hija fue como un rayo de claridad en medio de la tormenta. De repente, todas las piezas encajaron. La insistencia de Carmen durante mi embarazo para que firmara un seguro familiar, las conversaciones que se interrumpían cuando yo entraba en la habitación, los comentarios sobre cómo Lucía era, y una Mendoza de pies a cabeza. Nunca les ha importado Lucía como mi hija, dije, la realización amarga pero liberadora. Les importa como heredera, como continuación del apellido, como pieza en su juego de poder. Miguel asintió, lentamente. Mi madre siempre ha estado obsesionada con el legado familiar, con mantener el control, un nieto bajo su influencia directa, sin una madre que interfiera, sería su escenario ideal. Nos quedamos en silencio unos segundos, el peso de la verdad asentándose entre nosotros. Finalmente, abrí la puerta del coche, el aire fresco de la noche madrileña llenando mis pulmones con nueva determinación. Vamos a ver a ese abogado, dije con firmeza. Y después, volvemos. Al hospital. No pienso separarme de Lucía ni un minuto más de lo necesario. El despacho de Enrique Valverde era exactamente como esperaba de un abogado de éxito. Elegante pero sobrio, con libros de derecho alineados en estanterías de madera oscura, y una mesa imponente desde donde nos recibió con un apretón de manos firme. Miguel me ha puesto al tanto de la situación, dijo después de las presentaciones. He preparado una denuncia preliminar que podemos presentar esta misma noche. También he redactado una solicitud de medidas cautelares para proteger tus activos personales y asegurar que mantienes la custodia completa de tu hija. Mientras repasábamos los documentos,
Mi teléfono, que había vuelto a encender, no dejaba de vibrar. Mensajes, llamadas, incluso correos electrónicos, todos con la misma urgencia desesperada. Finalmente, incapaz de soportar la distracción, decidí responder. Era Javier. Su voz sonaba extrañamente calma, controlada, como si estuviera siguiendo un guión cuidadosamente preparado. María, por fin contestas. Estamos todos muy preocupados. ¿Dónde estás? Estoy ocupada, respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Resolviendo algunos asuntos legales importantes. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido por un suspiro que pretendía transmitir preocupación, pero que ahora reconocía como parte de su actuación habitual. ¿Asuntos legales? María, no es momento para eso. Mi padre está muy grave. Podría no pasar de esta noche. Hay decisiones familiares importantes que tomar, papeles que firmar para proteger nuestro futuro, el futuro de Lucía. La mención de mi hija, utilizada una vez más como herramienta de manipulación, fue la confirmación final que necesitaba. No voy a firmar nada, Javier, dije claramente. De hecho, acabo de presentar una denuncia por falsificación de firma y fraude contra ti y tus padres. Un juez ha aprobado medidas cautelares que congelan todas las propiedades a mi nombre y prohíben cualquier transacción hasta que se aclare la situación. No era del todo cierto. Aún no habíamos presentado la denuncia formalmente, pero la reacción instantánea de Javier confirmó todas mis sospechas. Su fachada de preocupación se desmoronó, revelando una furia apenas contenida. «No sabes lo que estás haciendo», siseó, su voz transformada. «Estás destruyendo años de trabajo, el patrimonio familiar, todo por un malentendido absurdo». «No es un malentendido y lo sabes perfectamente», respondí, cada palabra más fácil que la anterior. «Has estado utilizándome, poniendo en riesgo mi futuro y el de nuestra hija. Se acabó, Javier. No más mentiras, no más manipulaciones. Piensa en Lucía», intentó una última vez, cambiando a un tono suplicante. «¿Cómo vas a mantenerla tú sola? ¿Con qué recursos? Nosotros podemos darle estabilidad, educación, oportunidades. Lo que Lucía necesita es una madre que le enseñe integridad, honestidad y valor», respondí, sintiendo cada palabra como una verdad fundamental. «Y eso es exactamente lo que voy a darle». Colgué sin esperar respuesta. Con las manos ligeramente temblorosas pero la mente clara, volví a la mesa donde Enrique y Miguel me esperaban. El abogado me miraba con una mezcla de respeto y curiosidad. «¿Lista para proceder?», preguntó, ofreciéndome un bolígrafo. Asentí, tomando el instrumento que ahora representaba mi poder para reescribir mi historia. Mientras firmaba los tintes y son documentos que iniciarían mi lucha por la verdad y la justicia, pensé en Lucía, en su pequeño cuerpo luchando con determinación en aquella incubadora. «Esto no será fácil», advirtió Enrique mientras organizaba los papeles. «Ninatun, familia Mendoza tiene influencia, recursos, contactos. Intentarán desacreditarte, presionarte para que retires la denuncia». «Lo sé», respondí, sorprendida por la serenidad que sentía ahora que había tomado una decisión. «Pero tengo algo más fuerte que su dinero o sus conexiones. Tengo la verdad. Y tengo a mi hija como razón para no rendirme jamás». Miguel me acompañó hasta la puerta, un silencio cómplice entre nosotros. Antes de salir, me detuvo con una mano ligera en mi brazo. «No sé si sirve de algo, pero quiero que sepas que estoy orgulloso de ti», dijo con voz baja pero firme. «Lo que estás haciendo requiere un valor que pocos en esta familia han demostrado jamás». Le sonreí, agradecida por este aliado inesperado en medio de la tormenta. «Gracias por arriesgarte a decirme la verdad. Sé que no ha sido fácil para ti tampoco». Mientras salíamos del edificio hacia la noche madrileña, sentí vibrar mi teléfono nuevamente. Esta vez era Ana, la enfermera. «Lucía está despierta y muy activa», decía su mensaje,
acompañado de una foto de mi pequeña con los ojos bien abiertos, libres por primera vez de la cinta que había mantenido sus párpados protegidos durante semanas. Creo que te está esperando. La imagen de mi hija, mirando al mundo con curiosidad a pesar de todos los obstáculos, me llenó de una determinación inquebrantable. Cualquier duda restante se disipó como niebla bajo el sol. Vamos al hospital, le dije a Miguel mientras subíamos al coche. Mi hija me está esperando, y tenemos un futuro que construir. Un futuro basado en la verdad, no en mentiras. Mientras avanzábamos por las calles nocturnas, sentí como si cada kilómetro nos alejara del pasado y nos acercara a un nuevo comienzo. La batalla legal apenas comenzaba, y el camino sería difícil, pero por primera vez en mucho tiempo me sentía fuerte, determinada, libre. La verdad, por dolorosa que fuera, había sido mi liberación. Y ahora, con esa verdad como escudo y el amor por mi hija como guía, estaba lista para enfrentar cualquier tormenta que se avecinara.